¿Qué tal mi gente? Esto es Epifanía Podcast. Hoy es jueves, un capítulo más. Hoy vamos a hablar de la conciencia. Es un tema bastante interesante ya que este tema es la conclusión de nuestros capítulos pasados. La conciencia es como donde está toda la información que hace que nosotros tomemos las decisiones o que seamos como seamos. Entonces eso es como lo más importante, ¿no? Lo que te hace operar como operas. Entonces, los capítulos anteriores fueron o los fuimos escogiendo para ir explicándolos y de esa manera llegar hasta este punto. Porque, por ejemplo, como el entorno es algo que es donde estamos siempre. Por ejemplo, ahorita mi entorno es Ricardo. Cuando estoy trabajando, el entorno son mis compañeros de trabajo y son los clientes con los que interactúo. Si estoy con mi mujer, pues es con ella. Si estoy con mi familia, o sea, ese es el entorno, con quién te la pasas, de quién te rodeas. Y eso es como lo que vas aprendiendo y es lo que va siendo o es lo que va formando el ser que eres. Entonces, todos los temas que explicamos en los capítulos anteriores son parte de y todo es en la conciencia. Al investigar sobre la conciencia nos dimos cuenta que pues es una investigación muy extensa. Son muchas teorías y muchos avances en la neurociencia, en la psicología, en la ciencia. Y la mayoría de los investigadores no pueden explicar como tal el fenómeno de la conciencia de manera tangible, o sea, o de manera objetiva, sino que la conciencia puede ser más explicada de una manera subjetiva. O sea, es como tú percibes todos esos sentidos o todas esas emociones que te suceden, como tú percibes el dolor o cómo tú puedes sentir algún color, o sea, cómo sientes el color rojo. Entonces, básicamente, en lo que muchos investigadores están de acuerdo es que la conciencia es esa parte subjetiva de cómo percibimos las cosas. Dos investigaciones que han sido aceptadas durante muchas décadas es el dualismo y el determinismo. El dualismo consiste en que existe mente y cuerpo, y el determinismo es que solamente existe materia, o sea, no existe como algo más allá de sí, por decirlo así, o sea, de que todo lo que vivimos solamente son procesos u ondas electromagnéticas que difurcan el espacio. Pero aquí hay algo muy interesante porque también un artículo que estuvimos checando que está bastante extenso dice que también hay otra teoría, es la teoría de las redes. Decía también que esta parte de que exista como cierta clasificación de los sentidos. O sea, por ejemplo, el sentido de la vista, el sentido del olfato, tenían como esa red neuronal aparte percibida, y la conciencia era como la que interpretaba todos esos sentidos. Pero actualmente hay como una teoría más aceptada que es de que la conciencia como tal es todo ese conjunto, o sea, no existe como esa parte de división de sentidos, sino que es más como una red neuronal que actúa en conjunto, o sea, porque no es como esa parte de la división, sino que, por ejemplo, cuando nosotros vemos un color, como ya lo mencionaba, o sea, lo podemos ver, pero también de alguna forma lo podemos sentir, o sea, lo podemos interpretar de una manera distinta, y eso es ahí lo interesante, o sea, que depende tus circunstancias, o sea, depende tu entorno, es también cómo va a determinar tu tipo de conciencia o cómo tú percibas esa acción o esa actitud. Entonces también es bastante interesante analizar ese punto, porque es como si dos personas nacen en el mismo entorno con exactamente las mismas oportunidades, pueden escalar de maneras diferentes, o por decirlo así, tienen como esa parte de decidir cómo actuar. O sea, no necesariamente, si vuelves a poner al mismo individuo en la misma situación, va a actuar de todas formas de una manera diferente. Entonces, lo interesante aquí es cómo cada quien percibimos las sensaciones. Había un estudio que
que decía que juntaron a 10 personas, las cuales hicieron la misma acción de manera simultánea. Entonces, después de eso, hicieron como el análisis o la descripción de esa misma acción y se dieron cuenta de que todos tienen, a pesar de que es la misma acción o mucho de lo mismo, todas las personas tuvieron una conclusión diferente de cómo es esa experiencia, por decirlo así. O sea, ponle que los pusieron a barrer. Entonces, cada uno tiene una experiencia diferente en cuanto a cuando tú estés barriendo. Entonces, ahí está lo interesante de que, Porque, por ejemplo, o sea, la actividad era la misma para todos, ¿no? Y el entorno era el mismo para todos, ajá, pero cada una, o sea, cada persona, pues se puede decir que la experiencia era diferente para cada una de ellas, ajá. estando en el mismo lugar y haciendo la misma situación, la misma actividad, perdón. Ujú. Y, o sea, lo que planteó esa investigación fue como las conductas. O sea, de ahí partieron las conductas y ahí fue surgiendo como esa parte de separar la conciencia de la conducta. Porque una conducta puede ser determinada con ciertos factores, pero la conciencia no. O sea, la conciencia es como algo más allá de sí y la conducta como tal puede ser replicada. O sea, también otro estudio que estaba chido, que hace rato lo estábamos mencionando, era el de los bebés, Ujú. bueno, de un bebé pues. Decía que pusieron al bebé enfrente de una rata blanca y al parecer no tenía ningún miedo, pero posteriormente atrás de él agarraron un tubo y lo golpearon con gran fuerza y ese estruendo hizo asustar al bebé y eso lo hicieron repetidamente. O sea, haz de cuenta que era como ponían a la rata, al bebé y atrás el sonido. Entonces, cada vez que ponían la rata hacían ese sonido, entonces el bebé se asustaba. Eso condicionó al bebé a tener un miedo a las ratas. Entonces, ahí no se puede explicar la conciencia como tal, pero sí se puede explicar la conducta. O sea, que la conducta puede ser condicionada sin necesidad de una mente consciente. Sí, porque creo que los bebés, no me acuerdo si tienen miedo como a dos cosas, que es, uno es el ruido y otro es, no sé si como a Sí. caerse o algo así, o sea, pero nomás eran como dos cosas. Entonces siento que como el hecho de que al momento de enseñarle la rata, o sea, le hacen el ruido, entonces asocia al ruido, que es algo que le tiene miedo, con la rata, ¿no? Entonces Ujú, ya al último, o sea, ya no ocupaban hacer el ruido, ya el hecho de estar viendo la rata ya era como para él, pues, acordarse de que se asusta ujú. o así. De Y, hecho, también, como eso que decías de las 10 personas que hicieron la misma situación en el mismo entorno, también, por ejemplo, vi uno yo que era de que eran dos hermanos que vivieron en una... pues es un ejemplo similar al que ya había dado en otro capítulo, pero era ajá, dos hermanos viviendo en una misma situación. Creo que el papá era alcohólico y pues se murió ya pues de eso. de- Pero a las dos personas, a los dos hermanos les tocó vivir pues muchas situaciones incómodas ahí, muchos ujú, problemas y así todo feo a causa del papá. Entonces uno de ellos fue así como de que pues yo ya viví esto, o sea, estoy consciente de que no quiero vivir esto toda mi vida, no voy ujú, o sea, me voy a alejar del alcohol y así, o sea, todo lo contrario a lo que su papá hacía. Y el otro muchacho como que dijo, no, pues, como tipo de víctima, pues, de cierta manera, como se victimizó, entonces, como si digo, no, pues yo no me merezco esto, o sea, ¿por qué yo tengo que ajá, cambiarlo? Entonces, poco a poco fue como inclinándose a ser igual que su papá, a pues estar en el alcohol, y solo es como de que, nah, pues yo estoy aquí porque mi papá, pues, así era, y bla, 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 ¿no? Entonces, o sea, ahí es eso, como una misma situación te hace o actuar de una manera o actuar de otra, pero ahí lo ujú, diferente es que la información que recibieron ellos, o sea, cada uno la utilizó pues a su manera, que a ajá, uno de ellos fue de que pues yo no quiero estar aquí, no me gusta esto y tengo que cambiar las cosas para que pues en un futuro
alejarme de todo esto lo más posible, ¿no? Y el otro pues fue totalmente diferente. Ujú. Entonces ahí, o sea, la conciencia de cada uno de ellos era diferente, estando en el mismo entorno y pues viviendo hasta en la misma casa. O sea, como cada uno de ellos pensó lo que pensó. Ujú. Pero pues es eso, o sea, tal vez la manera en que, como en que se desarrollaron ahí, fue lo que los hizo, o no sé, pues, pero ir como captando esa Ajá. información, porque la conciencia es como de donde parte, como ya dije, o sea, todo lo que tú haces, ¿no? Entonces, Ujú. es la que toma las decisiones. Primero tiene que existir como esa parte del ser. O sea, no puede existir la conciencia sin el ser, Ujú. por decirlo así, porque la conciencia está ligada a nosotros como, como, como personas conscientes, porque como tal necesita como un cuerpo para que pueda existir la conciencia. Entonces, ahí está lo interesante, o sea, ahí está lo chido, porque también estaba viendo que, o sea, tomando el ejemplo como de los murciélagos, o sea, nunca vamos a poder nosotros determinar qué se siente ser un murciélago, porque, por ejemplo, si nosotros tuviéramos la capacidad o existiera la tecnología para nosotros convertirnos en murciélagos, por decirlo así, no pudiéramos ser murciélagos como tal. O sea, porque ya tenemos la experiencia pasada del ser humano, entonces nos vamos a ser murciélagos, vamos a tener la experiencia de ser un murciélago, por decirlo así, pero no como tal vamos a tener la experiencia Vas a completa. actuar como un Ajá, vas a murciélago. actuar como un murciélago porque se supone que es lo que deberías de hacer, pero no como tal, vas a sentir la experiencia de ser un murciélago. Y eso también está muy chido porque, o sea, como dos situaciones idénticas te pueden determinar a hacer algo totalmente distinto a lo que deberías o no hacer. O sea, pues ya depende mucho de las circunstancias, pero o sea, ahí está lo interesante, pues, de que la conciencia como tal no puede ser todavía tal cual explicada, por lo mismo de que existe esa parte todavía intangible, o sea, lo subjetivo es todavía lo que no puede ser explicado, porque es como de que, bueno, existe esa parte consciente con el ser, pero cómo ocurren todos esos procesos es lo interesante, porque aquí ya, bueno, yo me voy más a la teoría de que existe como esa parte de como todo en conjunto, por decirlo así, de que la conciencia opera en todos los sentidos. O sea, no es como, por ejemplo, tú ves algo y lo percibes de una manera distinta a los demás. Entonces, eso es lo que la conciencia también es cuando la conciencia no puede ser explicada, porque como un mismo proceso, o sea, por ejemplo, podemos explicar el proceso en la digestión humana de que tú te comas un chocolate. O sea, si tú te comes un chocolate o yo me como un chocolate, va a ser el mismo proceso biológico. Pero si los dos retenemos información igual, vamos a llegar a una conclusión totalmente diferente. Y es ahí lo interesante, que no puede ser replicada de manera científica por lo mismo de que no, o sea, es un fenómeno aleatorio. O sea, cada vez que tú vayas a investigar algo, no es como que puedas replicar ese fenómeno, o sea, porque para hacer una ley como la ley de la gravedad, es como algo que se tiene que estar repitiendo constantemente. Y como la conciencia no puede ser replicada, por decirlo así, o sea, si tomando el mismo ejemplo de las 10 personas que hicieron el mismo objetivo, si esas 10 personas lo hicieran otra vez, van a llegar a otra conclusión diferente. Y así lo vuelven a hacer, va a ser otra conclusión diferente. Entonces aquí lo interesante es cómo todos estos procesos te hacen actuar de una manera diferente. O sea, porque, ponle, no somos tan, no somos tan separados. O sea, somos idénticos tú y yo. Lo que nos hace únicos es la conciencia. Es que también lo que estaba viendo es que hay esa parte como de conciencia, ya ves que lo explicaba en el audio que pusimos hace rato, de que
era conciencia y conciencia. O sea, conciencia creo que con C y con S. Ujú. La conciencia, la que estamos hablando, es pues cómo opera nuestro cerebro, pero la otra conciencia también siento que es como a la que tú te has referido muchas veces, que es como esa parte de la moralidad del ser, o sea, de qué estás haciendo o si estás obrando bien o si estás haciendo bien las cosas. Sí, Sí, o sea, bueno, siento que también debemos hablar de eso, eso se me olvidó decirte, pero... sí, porque por ejemplo, o sea, es como lo que hemos dicho en varios capítulos, pues de ir Ajá, elevando nuestro nivel de conciencia y de esa manera, o sea, ¿cómo se llega a esa manera? Es pues mejorándonos a nosotros mismos, ¿no? O sea, ya sea los hábitos, pues lo que comemos, el ejercicio, eso te va ayudando al cuerpo y a estar, pues sentirte mejor tú, obviamente. ujú, Si te sientes mejor tú, es como todo mejora. Pero también, o sea, aparte de cuidar solamente el cuerpo y así, o sea, también es como ir alimentando de manera adecuada la mente con ujú, información valiosa, pues aprendiendo cosas útiles, ¿no? Entonces, ajá, o sea, de esa manera es como si nuestra mejor versión se va, o nuestra versión se va como elevando de nivel, y eso hace que la conciencia se vaya elevando de nivel. Entonces, por ende, o sea, puede que, no sé, como tú operes de manera mejor. ujú, ¿Por qué? Porque ya vas a poder tomar mejores decisiones ante las situaciones que te pasan. No sé, puede que te lleguen mejores ideas, puede que, no sé, seas más ágil en las cosas, pues, al ajá, momento de reaccionar, que tengas más autocontrol. O sea, todo va mejorando. ¿Por qué? Porque como ya dije, o sea, la conciencia es de donde sale la orden, por decirlo así, de que haz esto o no hagas esto o haz tal cosa. Entonces, esa es la forma como en la que tenemos que ir mejorando, ¿no? Porque, por ejemplo, en el ejemplo de estos dos muchachos que dije, que uno ajá, se tiró al vicio del alcohol y el otro decidió alejarse de ahí, o sea, es por eso de que cada uno, las decisiones que fue tomando en base a las experiencias que estaba viviendo, lo acercaban más a donde ellos querían llegar. ujú, Porque a lo mejor el que se metió en el alcohol, o sea, no era consciente de las situaciones y nada más se orillaba a ese punto como para no sentir el dolor tal vez que le ocasionaba el problema de su ajá, papá. Entonces él ahí era como su refugio, por decirlo de alguna manera, y como no era tan consciente de la situación, o sea, era como tirarse ahí, tal vez se olvidaba por un tiempo, o unas cuantas horas, o unos cuantos días, y ya era como de que otra vez a su realidad. ujú, Entonces otra vez a lo mejor ya era de que, "Ay, no, pues no me gusta, o puros problemas", entonces otra vez al alcohol y así. Entonces era como un círculo que no lo dejaba salirse de ahí mismo. ¿Por qué? Porque no era consciente de la situación y siempre hacía lo mismo. Entonces, pues no, es imposible que el exterior cambie si tú no cambias, ¿no? Porque ujú, ¿cómo vas a cambiar eso si, no sé, no quieres dejar de tomar, pero pues ya no quieres, no sé, amanecer crudo todos los días ajá, o así? Entonces, o sea, es imposible. Y en cambio el otro, con la información que tenía de las experiencias vividas, o sea, fue enfocándose más a alejarse de ahí. Entonces, no sé, ajá, a lo mejor estudiar más o a lo mejor agarrar una beca si es que eran de bajos recursos, supongo que sí. Entonces, o sea, era la manera de eso, cómo las acciones que fue tomando a cada uno lo fueron acercando pues a las metas o no metas que tenía. ujú, Pero es eso, o sea, toda la información recae en la conciencia. Y como decía Ricardo, o sea, es algo que no se puede explicar porque, no sé, si ahorita como no, tomé agua, entonces ya el agua se va por aquí en la garganta y pasa por no sé qué intestino y bla, 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 ujú, hasta que lo meas, ¿no? O sea, es todo un proceso ajá, que acaba ahí. O la comida igual, todo un proceso de que tiene que transformar la comida. O sea, pero es un proceso que ya han investigado y lo tienen claro, cómo es todo ese proceso. Entonces, la conciencia es algo que todavía no encuentran porque, como dijo mi compañero, es subjetiva. ujú, Y no sé, yo me imagino así algo como que, pues aquí están los ojos, ¿no? Entonces, percibes la información, ya de ahí, no sé, como que llega al cerebro y se administra, pero
O sea, yo lo veo como que si la conciencia es algo, está el cerebro aquí y la conciencia es la que está acá, entonces tiene como que mayor visibilidad ante las situaciones o ante la información que está en el cerebro y ya es la que manda pues las órdenes pues de Ajá. qué hacer y qué no hacer. Es algo pues, medio loco, pero es muy interesante. Sí, sí, es que también, pues, o sea, así como lo mencionaba Ulises también, o sea, existen dos partes o dos diferencias de conciencia. O sea, está como la conciencia moral, que es esa parte de también tú poder tomar decisiones de manera más correcta. ¿Y cómo puedes hacer eso? Pues buscando información, como lo decía, de que buscando información valiosa, informándote, porque, por ejemplo, ¿cómo tú puedes acabar con una adicción investigando sobre la adicción? O sea, investigando los efectos que puede tener en ti, las malas prácticas que te hace hacer, o sea, ser más consciente también es o sea, informarte más, o sea, entre más consciente seas también, más información vas a necesitar buscar, vas a necesitar investigar y vas a también necesitar comparar esas informaciones con tu modelo del mundo, porque también, pues, algo muy interesante es de que, este, también como la mente opera, es primero genera un modelo del mundo. O sea, primero hace como sus cálculos y a prueba y error, a prueba y error. Entonces también es muy importante estar replanteándote tu modelo del mundo. Porque también lo que estaba viendo es de que algo al cerebro le gusta mucho las cosas que están simétricas porque es más fácil guardar solamente la información de una sola cara. O sea, haz de cuenta que es de que si está algo simétrico, te puedes imaginar un solo lado y el otro lado va a ser exactamente Igual. igual. Entonces para el cerebro es más fácil guardar esa información porque dice, pues nada más guardo la mitad de esta información y la otra mitad es exactamente lo mismo. Entonces nada más replicas la misma información. Por eso dicen que este, a las personas nos gustan más las cosas simétricas. O sea, porque si tú ves una cosa asimétrica es más difícil de analizar. Este, no sé qué iba con esto, pero el punto es de que la parte consciente, que es lo que hace tomar nuestras decisiones de una manera más correcta, también es importante analizarlo, porque es donde reside todo. O sea, es todo lo que hacemos es de esa parte consciente. Entonces, estar conscientes, valga la redundancia, de lo que estamos haciendo, también nos hace unas personas más preparadas para generar un modelo del mundo mejor. También algo que se me hizo muy interesante es cómo el entorno también determina la conciencia. O sea, porque tomando el ejemplo de una persona que asesina, o sea, de una persona que a eso se dedica, tiene un hijo y eso le enseña. Siento que estaría interesante tocar esa parte, pues, de como esa parte consciente del individuo, en el crecer, bueno, sería más bien como crecer en un entorno hostil. O sea, no necesariamente como el hecho de matar, sino que el hecho de tú crecer en un entorno hostil también determina tus acciones. Sí, y por ejemplo siento que de cierta manera, o sea, aunque sea algo malo, si tú creces con esa normalidad Ujú, en el sitio donde vives, en tu casa, lo que sea, o sea, es eso, para ti se hace algo normal, ujú, no lo ves como de que está mal hecho porque es lo que te enseñaron siempre, es lo que viste siempre y es pues normal, es también podría entrar como la comida, ¿no? De que ujú. a un niño si le das comida chatarra y eso, o sea, te va a estar exigiendo que le des de eso mismo. Y no sé, cuando vaya a la escuela, que pues ya ahí si le dan dinero y él puede comprar su lonche, pues normalmente se tiene que ir a pues, las comidas chatarras porque es lo que le enseñaron a comer y pues a veces sí está más rico que Ujú, la comida saludable. Entonces es eso, ¿no? Como a él le están metiendo información, pero es errónea. ujú, ¿Por qué? Porque los papás son así. Y tal vez
creo, los papás sí serían más conscientes, pues entre comillas, ¿no? Se puede decir, o sea, serían más conscientes porque están más grandes y pues tienen un criterio mucho mayor al del niño. Ajá. Pero, o sea, de cierta manera no son tan conscientes en esa situación porque le está enseñando esas cosas malas al niño. Entonces, o sea, también puede entrar ahí en tu ejemplo, ¿no? Y también de eso, o sea, yo como tengo una sobrinita de 7 años y de cierta manera cuando platico con ella o cuando a veces que me dice su mamá o así, no, pues que su mamá es mi hermana. Me dice, no, pues ya platica con ella porque se está portando mal y así, ¿no? Entonces, o sea, el hecho de que yo, cuando yo platico con ella porque se porta mal, no es como que llegue y, no estés haciendo esto y le pego unas nalgadas Ujú. o un regaño, así, o sea, no. Yo trato de platicar con ella, pues una plática normal, ¿no? Pero, o sea, hacerla entender en por qué lo que hizo está mal. Y ya después de eso, o sea, le pregunto, ¿sí crees tú eso que está mal o no? Y la hago que me diga su punto de vista de la situación. Entonces, o sea, de esa manera va como haciéndose más consciente de la situación que hizo, o sea, de la travesura que hizo. Porque muchas de las veces, o sea, los niños pues les gustan hacer travesuras, ¿no? No, pues es A que, los que no, pues también hay, pero pues estamos cabrón. no, es que todos, y es que fíjate, no son como tal travesuras, sino que están experimentando su modelo Ajá, del ajá, mundo exactamente. también. O sea, para ellos no son travesuras, porque no Ujú. saben que lo que estaban haciendo estaba mal. Pero pues uno que ya siente, no hagas eso porque tal, tal y tal. Entonces, o sea, al momento de que si un niño hace una travesura, uno de adulto lo regaña, es como que, no, pues no voy a hacer esto porque me pegan, está mal. Ujú. Pero muchas de las veces no saben el por qué está mal lo que están haciendo, simplemente ya lo tachan, así como al bebé, como el ejemplo del bebé, que ya la rata es miedo. O sea, así con los niños, pues ya no hacer eso porque si hago eso me pegan, es una Ujú. recompensa, ¿no? Entonces no le explican el porqué de las cosas y, o sea, no se concientizan de eso. Ujú. Y en cambio, si le explicas el porqué, pues ya es consciente de las cosas y al rato, si se le ocurre otra vez hacer la misma travesura, ya se va a acordar de que, no tengo que hacer eso porque puedo perjudicar, no sé, alguna material de mi casa Ujú. o a mi compañerito, mi compañerita, o sea, puedo afectar a alguien más haciendo ese acto. Ajá. Entonces, o sea, ahí es donde pues van aprendiendo, hablando de los niños, van aprendiendo lo que está bien y lo que está mal, pero, o sea, van siendo conscientes de las cosas, no nada más es regañarlos o haz esto o no hagas esto y ya, o sea, siempre como explicarles un porqué para que vayan entendiendo mejor y, o sea, de cierta manera la información que van recibiendo la vayan pues ordenando mejor en su cabeza. Y otra también de las investigaciones que checamos era de John Searle y eso decía que la conciencia es la combinación del carácter cualitativo de la subjetividad y la unidad. O sea, era Ujú. como un conjunto que abarcaba esas tres cosas. Y lo que decía ahí era que lo cualitativo era, por ejemplo, leer, saborear, ver. Pues no sé, por ejemplo, si traen un plato de, no sé, de pozole, una cosa así. O sea, Ujú. ya tú al verlo y luego te llega el olor y, o sea, casi casi ya hasta Lo saboreas. lo estás saboreando, ya sabes a qué te vas a ver sin siquiera probarlo, ¿no? Ujú. Eso es como lo cualitativo. La subjetividad ya sería como ahí el sujeto, ¿no? Porque, o sea, para que puedan experimentar esas cosas que dije, o sea, se necesita un sujeto que las experimente. Porque, o sea, si no hay ningún sujeto que las experimente, ¿cómo podemos avalar que está ese platillo ahí, que se sintieron esas sensaciones, ¿no? Ajá. Entonces, por eso que se necesita el sujeto. Si no, pues no se puede verificar, pongámosle. Sí, o sea, es que si no hay un sujeto, no hay una conciencia como tal. Ujú, No hay una percepción de nada porque no hay nada. exactamente. Entonces, se ocupa una de otra. Y lo último que era la unidad, pues es como la unión de las dos, pues, porque como dije, no puede haber una ni otra porque si no, no podíamos rectificar que está pasando lo que está pasando. Una parte necesita de la otra, es como un conjunto, entonces de esa manera es
que esta persona explicaba lo que es conciencia o lo que abarcaba la conciencia. Sí, o sea, era como su conclusión del modelo de la conciencia, pues que era como la tríada de estas partes en conjunto, la subjetividad, la unidad y lo cualitativo. Ajá. O sea, y algo, algo que estaba muy interesante es lo cualitativo, porque lo cualitativo es como esa parte de la percepción, o sea, de cómo tú percibes los colores, no solamente con la vista, sino como con todos los sentidos, o sea, como el tacto de ese color, el olor del color también. Todo eso en conjunto sería como la parte cualitativa, o sea, es cualitativo porque no se puede cuantificar como tal, sino que es como la percepción subjetiva de esa acción o esa figura. Entonces, también viene siendo como pues sí, o sea, como lo explicábamos al principio, no puede haber una percepción, no puede haber una percepción, una conciencia sin un yo, sin un ser. Entonces, también, si hablamos de la conciencia, pues, o sea, actualmente lo único que podemos tener certeza de que es la conciencia es esa parte subjetiva de la percepción de los sentidos, por decirlo así. Y es lo que puede explicarse de una manera más tangible. Ya los procesos que surgen mediante la conciencia es lo que todavía no se puede explicar, o sea, como esa parte de que, la neurona hizo sinapsis con otra neurona porque pasó esto, o porque sintió esto. Eso sí se puede explicar, pero como por ejemplo, ah, este, estoy tomando conciencia de que esto es diferente, o estoy tomando conciencia de que estoy sintiendo esto de una manera que antes no la sentía. Entonces ahí es como esa parte que no se puede explicar, porque yo mi conclusión sería como que todo reside en la conciencia, o sea, es como el conjunto de todo el entorno perceptible es la conciencia. El entorno es como esa parte perceptible de todo lo umbral que vemos aquí, como cómo percibimos la luz, cómo se refleja ante nosotros, es es lo Sí, es lo que nos que, hace percibir toda la información ajá, que percibimos, pues. sí, porque por ejemplo, también como tomando otro ejemplo de otros insectos, es como hay insectos que tienen un umbral más grande de percepción de colores que un humano. O sea, pueden percibir todavía más colores y más dimensiones de colores que un humano. Entonces también es dependiendo cómo haya evolucionado también la especie. Porque como los perros, que tienen el sentido del oído más agudizado. Y ahorita no se me ocurren muchos ejemplos de animales, pero mi punto es de que también el entorno determina mucho tu conciencia, porque es como es el sentido también que vas a mejor desarrollar, por decirlo así, o vas a adaptarte al entorno, porque también tiene mucho que ver la evolución en el entorno en el que estés, también cómo actúa la conciencia. Como ya dijiste, o sea, todo lo que somos, pues es lo que aprendimos viviendo las experiencias que pues Ujú. ya vivimos, ¿no? Entonces, o sea, el entorno es pues de donde recibimos todo, porque como dijo, o sea, ahorita mi entorno es este, al rato va a ser dormir, mañana va a ser trabajar y luego va a ser el gimnasio y luego va a ser, entonces, o sea, son como muchos entornos en tu vida y de Ujú. ahí vas aprendiendo y vas agarrando pues todo lo que eres prácticamente. Ya de ahí ya vas tal vez decidiendo de que, sabes que esto ya no me gustó, lo quito, esto sí me gustó, lo pongo y así no vas haciendo los cambios que tienes que hacer, pero, o sea, la conciencia siempre está ahí, ya sea que vaya evolucionando para bien o para mal, pero siempre va Ujú. pues evolucionando, pongámosle. Entonces, mucho, o sea, el entorno importa mucho
pero también como habíamos dicho, importa también como el criterio que uno le dé, Ujú, porque pues podemos crecer en un entorno que pues tal vez no te gusta, ¿no? O por ejemplo, yo me acuerdo que cuando estaba más chico, o sea, en el entorno que crecí, que estoy, era de como la persona mi familiar que yo veía que tenía más dinero, por ejemplo, trabajaba en tal empresa y entonces ahí le pagaban pues más o menos bien. Entonces ya de ahí él tenía su propia casa, su grandecilla, tenía su carro, sus 2 carros bonitos. Entonces, o sea, mi aspiración era de que cuando yo sea grande, pues quiero ser como él, ¿no? ujú, O más o menos estar en ese nivel. ¿Por qué? Porque era lo que yo estaba viendo en mi entorno, o sea, mi conciencia era, o la información que recibió mi conciencia era de que, no sé, el éxito, pongámosle, ujú, o sea, era llegar en ese punto. ¿Por qué? Porque ese era lo que yo veía a mi ujú, alrededor. Entonces ya después, en un video que vi, era una persona que se llama Yados Fitness, fue hace 2, 3 años, o sea, él fue como el que me hizo abrir los ojos de que había algo más aparte, o sea, es el nivel que yo creía que era alto, o sea, pues hay otros muchos más altos, ¿no? No ajá, demeritando a ese, pero o sea, hay otros mucho más altos que puedes aspirar. ujú, Obviamente, pues tienes que hacer muchas cosas, poner el trabajo y bla, 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 sí, sí, pero o sea, se puede aspirar a él actuando de una manera correcta. Entonces, ese era el punto, o sea, como ahí ya mi nivel de conciencia de cierta manera creció un poco más, porque el nivel de éxito que yo creía, pues ahora ya no es nada comparado ujú, con el nivel de éxito que quiero. Y no refiriéndome nada más al dinero o así, porque pues es de todo, como ya dijimos, o sea, abarca todo un conjunto de cosas, así como la conciencia. ujú, Entonces, o sea, de esa manera es como influye el entorno, ¿no? Y como ya dije, si no eres consciente de las cosas que haces, si no eres crítico con eso, o sea, no vas a saber si tal vez lo que está haciendo te está afectando o te está beneficiando. Entonces, también otra cosa sería cuando tienes una meta, o sea, o te vas acercando a la meta o no estás haciendo nada o qué es lo que estás haciendo. También otra pregunta que estaban planteando en cuestión de la conciencia era que, ¿cómo tú sabes que eres tú? O sea, porque tú puedes agarrar una foto y ver decir, ah, soy yo. ¿Cómo tú, o sea, cómo ese proceso te hace saber que eres tú? Entonces también como tomando el ejemplo de el barco de Teseo, que el barco de Teseo fue como un barco muy importante en la mitología griega. Total que el barco fue muy importante en su época, tanto así que lo glorificaron y lo pusieron como en una aislado, o sea, como trofeo de que pues fue un barco muy importante. Entonces, poco a poco le fueron cambiando piezas, o sea, se rompía una tabla, el timón estaba fallando, entonces les fueron cambiando todo hasta que llegó el punto que cambiaron por completo al barco, o sea, ya todas las piezas eran reemplazadas. Entonces, la pregunta era, ¿sigue siendo el mismo barco de Teseo? Y otra cosa también, o sea, si tomamos todas las piezas viejas y las unimos, ese es el barco de Teseo. O sea, entonces aquí es de que, como preguntarse cuál es el barco de Teseo. Y podría ser como otro ejemplo que vi, era de que un muchacho llegó a China. Entonces, vio un monumento muy importante en su comunidad y les dijo, oigan, este es el edificio tal, no, pues que sí. Oye, pero ya había sido quemado varias veces, ¿no? Sí, fue quemado 4 veces. Pero entonces ya no es el mismo edificio. No, sí, sigue siendo el mismo edificio. Entonces, lo que afirmaba este lugareño era que no importa, por decirlo así, el, como la parte o sea, como la reconstrucción, sino que es como algo más simbólico, pues, o sea, es como también en lo que fuiste determina lo que te vas a convertir. Entonces, también en lo que estás convertido también determinará en lo que te convertirás.
Entonces, como haciendo esa analogía del barco de Teseo, es de que, o sea, ¿cómo podemos estar seguros de que somos nosotros? O sea, porque, o sea, con el paso del tiempo cambiamos, evolucionamos y, o sea, porque ponle que en 7 años ya no vas a ser tú mismo, porque tardan más o menos de 7 a 10 años las células en vivir. O sea, haz de cuenta que tú de aquí a 7 años no vas a tener las mismas células, vas a tener otras células diferentes. Entonces, físicamente ya no vas a ser el mismo y tampoco mentalmente. Entonces, también esa parte de la conciencia está bien cabrón. Y por ejemplo, como eso del barco de Teseo, dices que las células que se mueren cada 7 años y no sé qué. Ajá. O sea, ¿tú cómo lo ves entonces? Si el Ricardo de ahorita a 7 años va a ser otro Ricardo, va a ser el mismo, Pues es que ¿o cómo ves tú? lo que yo pienso de esa analogía es de que en esencia seguimos siendo los mismos. O sea, seguimos siendo, o sea, sigo siendo Ricardo, pero no soy el Ricardo de hace 7 años. Ujú. Entonces, sigo siendo yo porque tengo la capacidad, la conciencia, de estar consciente de que soy consciente. O sea, como esa parte de poder determinar que yo soy yo mediante las experiencias que tengo. O sea, ahorita yo siento el colchón, estoy sintiendo el peso que cae sobre el sillón. Entonces eso me hace ser consciente de que estoy teniendo como esa experiencia de estar vivo. Entonces es lo que me hace determinar que yo sigo siendo yo. Entonces puede que no sea el mismo hace 7 años, pero en esencia sigo siendo yo. Sí, creo que pienso similar a ti, porque, o sea, siento que lo que va evolucionando es como el ser, ¿no? Ujú, O sea, vas subiendo de nivel, pero tú sigues siendo la misma, pues la misma persona, ¿no? ujú. O sea, aunque todo cambie, que cambie el cuerpo o no, pero, o sea, uno sigue siendo uno, simplemente va evolucionando por las experiencias que vivimos y los aprendizajes que tenemos, ¿no? Pero, o sea, para mí siempre va a seguir siendo el barco de Teseo, pero las circunstancias lo han orillado a ir mejorando y a ir modificando el barco, Ujú. pero sigue siendo el Sigue barco. siendo, y los dos son el barco de Teseo, los dos. Sí, en su tiempo el otro barco más chiquito fue el barco de Teseo, ahorita es ese nuevo, pongámoslo. Y bueno, mi gente, para ir concluyendo ya con este capítulo, la epifanía para mí, como ya dije, o sea, la conciencia es algo donde ahí está toda la información y eso es como lo que da las órdenes de qué hacer o qué no hacer o cómo actuar, ¿no? Entonces hay que ser conscientes de lo que hacemos, tener criterios sobre ello, de esa manera tomar decisión si lo que estamos haciendo está bien o está mal y pues ya, tomar decisión en base a eso, ¿no? Lo haces o no lo haces. También otra cosa sería de, aparte de tener criterios sobre las cosas, o sea, ir como elevando nuestro nivel de conciencia, sea pues en todos los aspectos, ¿no? Es cuerpo, mente, alma, o sea, cuidar nuestro cuerpo, cuidar nuestra salud, cuidar el alimento también que le metemos al cerebro. Entonces de esa manera podemos ir elevando nuestro nivel de conciencia y podemos actuar mejor ante las situaciones pues futuras, ¿no? Prácticamente para mí es eso y pues la conciencia abarca todo, ¿no? Como el entorno en el que tenemos, ¿por qué? Porque de ahí eh, pues recopilamos o ese es como el canal emisor de donde adquirimos toda la información y las experiencias que eso nos hace hoy ser lo que somos. Bueno, mi gente, la efeméride de esta semana es de Descartes, que dice primero pienso y luego existo. Esta pregunta se la planteó cuando estaba haciendo la investigación sobre la conciencia, que era la pregunta de cómo yo estoy consciente de que estoy consciente, o sea, cómo sé que estoy teniendo esta experiencia consciente de los sentidos subjetivos que están en mi entorno. Y la respuesta fue primero pienso y luego existo.
Y bueno, mi gente, esto fue todo por hoy. Con esto terminamos el capítulo de Conciencia, capítulo número 12 ya. Yo soy Ulises Flores. Y yo, Ricardo Durán. Nos vemos en la próxima. Bye. Chao.